Seguimos con información a través de los medios comunitarios de Corape y de este canal de YouTube. Gracias a todas las personas que están pendientes de este espacio, que comparten esta transmisión y que por supuesto se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube para que esta comunidad crezca cada día más. Y en estos momentos comentarles que nos vamos hasta la Asamblea Nacional, donde bancadas legislativas se refieren a pedidos de fiscalización a sentencias judiciales y a que el gobierno brinde información del acuerdo técnico con el FMI y toda la documentación conexa. Recordemos que en abril de este año, se conoció que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del presidente Daniel Noboa llegaron a un acuerdo a nivel técnico para un nuevo programa de crédito por $4.000 millones. Se trata de un programa de tipo servicio ampliado del FMI denominado SAF, con un plazo de 48 meses. El mismo Fondo Monetario Internacional señala que el SAF proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pago a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse. Frente a este acuerdo ha existido el pronunciamiento de diferentes organizaciones sociales que cuestionan este acuerdo que ha hecho el gobierno nacional con el FMI. Vamos en este momento a trasladarnos a la Asamblea Nacional para que nuestro compañero Rolando Goyes nos comparta los detalles. Corape informa. Y el país integra, compañeros, les saludamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles algunas de las actividades que ya se han dado en estos primeros minutos, en donde el Legislativo ya ha comenzado también con algunas sesiones que tenía pendientes para tratar varios temas. En primera instancia, comentarles lo que fue el pedido que hizo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, que ha pedido y ha solicitado iniciar el proceso de fiscalización al Ministerio de Finanzas por el supuesto pago de sentencias no ejecutadas. Ha señalado que en estos pagos se pudieron haber beneficiado varios de las personas que están siendo al momento investigadas por la Fiscalía General del Estado. Una de ellas sería contra la familia Bucaram. Esto fue lo que señaló. Para justificar un pago cuando ese proceso judicial no conllevaba y no tenía ninguno de los elementos que exige la norma para poder pagar y establecer esto en una sentencia judicial. El proceso de fiscalización lo vamos a llevar, en principio, identificando todos los actores que fueron parte de este proceso a nivel judicial, los jueces, las personas involucradas dentro del proceso judicial, y luego significó el pago en el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí hay varias personas involucradas, hay varios informes de lo que tenemos conocimiento y en otros casos negados. Incluso se conoce que hay informes jurídicos que negaban el pago de estos valores. Aquí es un caso evidente de corrupción judicial y administrativa. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder dar precisamente con todos los involucrados, y si es que tenemos la capacidad de hacerlo, llegar a dar con la trazabilidad de los recursos transferidos a estos señores y hacia dónde estos recursos se dirigieron y a quienes finalmente beneficiaron. El Ecuador no puede estar sometido a estas mafias que también funcionan en las entidades del Estado, que pretenden hacer de los recursos estatales aire, beneficio personal y darle al pueblo ecuatoriano hambre y miseria. Esa es la posición y vamos a continuar con este proceso. El periodo viene desde la presentación del propio proceso judicial. Resulta que estaban reclamando estos señores Bucaram le fueron en los años 80, es decir, cuando presentan el proceso judicial, esos elementos ya estaban prescritos. No obstante, en la justicia la acción, les dan habilidad y termina con una sentencia de un proceso de habeas data que no tiene nada que ver con pagos, nada que ver con recursos económicos, ordenan pagarles e indemnizarles a estos señores. Por tanto, es desde el momento en que se presenta la demanda, cuando se genera el pago a finales del año 2023, que tendrá que responder todas las personas involucradas.
El día de hoy estamos solicitando información ya al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Agricultura e incluso al Consejo de la Judicatura para dar con todos los nombres de las personas involucradas, los criterios que han generado durante todo este proceso. Porque de la información que tenemos hay criterios en donde se negaba el pago. No obstante, en estas instancias han decidido que se vaya en contra de ese criterio. Esa es la posición y así vamos a hacer. En principio vamos a iniciar el proceso de fiscalización, vamos a dar con todos los elementos probatorios necesarios y inmediatamente vamos a continuar, pues claro que sí. De encontrarse indicios, claro que sí. Recuerde que aquí pueden haber varios delitos realizándose, ¿no? En principio, tráfico de influencias, peculado, puede haber incluso podría haber hasta prevaricato, porque que los jueces sentenciaron sobre todo a desnaturalizar el proceso de habeas data, que no corresponde a ningún tipo de pago. El habeas data no está hecho para cobrar. No obstante, aquí se ha ordenado un pago de manera absolutamente ilegal y pues a oscuras, ¿no? Si es que sucede, pues nos estaremos dando cuenta nuevamente que el pacto de la gobernabilidad no está roto. Es decir, que la Revolución Ciudadana mantiene un convenio o un pacto para poder viabilizar los designios del oficialismo en la Asamblea Nacional. ¿Perdón? Entiendo que la presidencia de la Asamblea Nacional es la que tiene que tomar decisiones respecto del tema. No obstante, nosotros estamos esperando que convoque para que pueda ser resuelto en ese sentido, de así ser la decisión de la presidencia. Posterior a esto vino el turno de la Revolución Ciudadana, que por medio de Jairén Noriega ha pedido al Gobierno Nacional que se entregue toda la información técnica en lo referente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Han solicitado que tanto el ministro de Economía y Finanzas como otras entidades de gobierno puedan acudir hasta acá, hasta el Pleno, y entreguen la documentación requerida. Esto fue lo que señaló. Y en ese sentido, la Constitución, en el artículo 419, numeral 5, establece que la ratificación de los tratados internacionales requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en caso de que comprometa la política económica del Estado establecida en el Plan Nacional de Desarrollo a condición de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. En este sentido, lo que buscamos es que el presidente de la República cumpla con lo que establece la Constitución, dado que es conocido mundialmente que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que establece acuerdos internacionales con los estados a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. Lo vimos en el año 2019 cuando el gobierno del señor Lenín Moreno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se sometió a ciertas condiciones de ajuste estructural. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, reducción del gasto público, sobre todo en los sectores de salud y educación. Recordarán lo que sucedió en la pandemia cuando el señor Richard Martínez era ministro. Bajo las condiciones del Fondo Monetario se prefirió pagar deuda en lugar de nutrir a los hospitales de los implementos que se necesitaba en plena pandemia. Sabemos también que el Fondo Monetario Internacional pide, entre otras cosas, a través de una carta de intención, que es básicamente a lo que los estados se comprometen frente a este organismo multilateral, la eliminación de subsidios, la eliminación, recorte de presupuesto, la reducción de lo que ellos llaman masa salarial, que quiere decir básicamente despidos de trabajadores del sector público, y al tratarse de decisiones tan delicadas que comprometen la política económica y por ende la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, lo que estamos pidiendo como bancada el día de hoy es que el presidente de la República cumpla con el artículo 419.5 de la Constitución y envíe este acuerdo internacional para previa discusión, aprobación, transparencia, y que este sea un debate democrático donde los ciudadanos tengan la posibilidad de pronunciarse si están a favor o no de tratar de firmar este nuevo tratado, este nuevo acuerdo internacional.
Sí, el día martes el ministro de Finanzas estaba convocado al Pleno de la Asamblea Nacional. Por medios de comunicación se ha sabido que la agenda en el exterior del presidente se ha limitado. Entiendo que el día de mañana ya estará de regreso la comitiva, y en ese sentido la acción de que el ministro de Finanzas comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional es una acción complementaria, porque lo que el día de hoy estamos exigiendo al gobierno nacional es que envíe todos los detalles del acuerdo, que envíe copias certificadas del acuerdo técnico, incluyendo la carta de intención. Esta es una herramienta fundamental porque es la carta de intención, el documento que habilita a que el Fondo Monetario Internacional entregue un crédito, y además es el documento en el cual el Ecuador expresa cuáles son las medidas de ajuste estructural que va a tomar el gobierno para con el Fondo Monetario Internacional. Insisto, son medidas que afectan en los subsidios de los combustibles, son medidas que impactan en el presupuesto general del Estado, porque por lo general trae como consecuencias recortes a sectores como salud y educación, recortes a despidos a servidores públicos, y ese tipo de decisiones, al ser tan delicadas, tienen que ser ratificadas o negadas por la Asamblea Nacional conforme lo establece la Constitución. Pero un acuerdo ministerial del Ministerio de Finanzas que declara podría reservarse cierta información, ¿no impediría que envíe dicha información a la Asamblea Nacional? En absoluto. De hecho, el artículo número 18 de la Constitución establece que todas las personas en forma individual o colectiva tienen acceso a información, y dice lo siguiente: no existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley, por lo cual el acuerdo ministerial, que además coincidencialmente se presentó cuando nosotros como bancada ya habíamos enviado a la Asamblea Nacional, la Secretaría General, una solicitud en el cambio del orden del día precisamente para tratar este tema, coincidencialmente aparece este acuerdo ministerial que, insisto, no tiene ninguna validez porque no hay acuerdo ministerial que invalide lo que establece la Constitución en su artículo 18 y otras leyes como la LOTAIB. Se habla de un posible acuerdo entre la bancada de Revolución Ciudadana y otras bancadas para precisamente bajar el tono al tema de la sanción contra la ministra Pamela Aguirre y conformar esta comisión para tramitar los proyectos de ley del presidente. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante eso? Bueno, en principio todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad con nuestra compañera Pamela Aguirre, quien ahora mismo está siendo blanco no solamente de persecución política, sino también de un ataque mediático que responde a violencia política de género. Tiene que quedar claro que nuestra compañera Pamela Aguirre no incurrió en ninguna falta de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ella, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, estaba en plenas facultades de recibir comisiones generales en esta Asamblea Nacional, que es la casa de la gente, del pueblo. Estamos abiertos a escuchar todas las comisiones generales que se soliciten sobre cualquier tema. Respecto de un posible acuerdo, no podría pronunciarme en este momento. La verdad es que nuestra coordinadora de bancada no se encuentra en esta rueda de prensa. Sin embargo, sí es importante anticipar que las reformas que se traten para cumplir con el mandato de la consulta popular se pueden tratar en comisiones especializadas o generar una nueva comisión para el tratamiento específico de este tema. Muchísimas gracias. Y es lo que se está dando en estos momentos. Aquí en Asamblea Nacional existen otras actividades, entre ellas propuestas para lo que será reformas al Código Integral Penal y también en lo referente a lo que sería esta posible sanción que se ha mencionado contra la asambleísta Pamela Aguirre. Nosotros vamos a estar atentos, pero vamos a comentarles más en nuestra próxima salida. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Conocer un poco acerca del pronunciamiento de los legisladores frente a varios temas que están marcando la jornada en el país. Este acuerdo con el FMI, también el actuar de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, que ha sido blanco de críticas una vez de que decidió recibir en comparecencia al ex asambleísta Ronnie Aliaga cuando se encontraba compareciendo en su intervención la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Y con este reporte desde la Asamblea Nacional
nacional. Nos vamos a una pausa, nos quedamos pendientes en este caso de si surge algún otro tema en este punto del país para volver a hacer un enlace contigo. Nos vamos a una pausa, ya viene también mi compañero Orlando Caiza con el segmento intercultural.